días, bienvenidos de nuevo al canal. Lo prometido es deuda y os voy a hacer el tutorial de este álbum bebé vintage porque no he conseguido recuperar todo el tutorial que lo había grabado porque los vídeos se me estropearon y ya lo comenté y ha sido imposible. Entonces, acordaros que este álbum está en unos vídeos más atrás del canal, que lo hice con la colección de Maya Design, ¿vale? Echarle un vistazo, me lo habéis pedido el tutorial, entonces, bueno, tiene aquí un bolsillo, otro bolsillo, las dobles páginas para las 12 fotos de los 12 meses, todo con sobre y bolsillo, pestañas, estas tarjetas grandes para poner fotografías, cascada, otra pestaña en vertical y las 4 pestañas que se agarran con un clip. Bueno, os lo vuelvo a señalar así un poquito por encima para que os acordéis cuál es. Como no tengo, porque ya os lo dije, más papeles de esta colección porque fue muy difícil de conseguir, os voy a hacer este álbum, pero os lo voy a hacer con esta colección, con la de estampería, la colección Little Boy. Para hacer ese álbum voy a utilizar la colección de Little Boy, como os he dicho, y voy a utilizar cartulina blanca, que va a ser la base de toda la estructura del álbum, y luego voy a utilizar para algunas pestañas estos dos colores, ¿vale? Que combinan muy bien con la colección. Ahora os lo enseño. Este es de Basil y es el color beige, el 309033, y este no es de Basil, no sé de qué marca es. Se llama Blue Roy y es como un azul ultramar. Los dos son texturizados, ¿vale? Este lo encontré en Centro Artesano, sí, efectivamente, ¿vale? Y esto va a ser la combinación de colores. Os enseño un poquito la colección, aunque ya la conocéis. Ya he hecho yo algún álbum con esta colección. Los dibujos espectaculares como siempre, de estampería. Y los colores, una preciosidad. Los tonos, la combinación de marrones y azules, dulce, como un caramelo y con un montón de tarjetas para recortar. Nada, y unos papeles preciosos. Bueno, pues álbum, estructura del álbum bebé vintage con la colección Little Boy de estampería. Vamos a empezar con el tutorial. Vamos a comenzar la estructura de nuestro álbum y para hacer la estructura vamos a cortar dos cartones de 19,5 por 23 y un lomo de 7 por 23. Estos dos cartones los vamos a forrar con cartulina blanca de forma independiente. Luego haremos el lomo, luego os explico cómo se hace el lomo. Entonces, como siempre, una cartulina que sea 2 centímetros alrededor más grande que el cartón. Y vamos a forrar. Os voy a forrar a cámara rápida porque esto ya sabéis hacerlo y no vamos a perder mucho tiempo en forrar dos tapas que yo creo que ya sabéis todas hacer. Venga, vamos allá. Ya está forrada nuestra tapa y las dos tapas, ¿de acuerdo? Ya están forradas las dos. Y ahora vamos a forrar el lomo. El lomo lo vamos a forrar de la siguiente manera. Voy a quitar aquí las tapas. Vamos a forrar el lomo, lo vamos a pegar en una cartulina que va a medir pues unos 30 de alto. Tampoco las medidas, da igual, si tenéis un trozo de cartulina la utilizáis. Ahora os explico, a ver que quito esto. Tiene que sobrar como unos 5 centímetros o 6 a cada lado y luego otros, os lo digo si queréis, a ver,
sí, esta mide pues lo que el 30,5, que es lo que tiene el A3, las cartulinas de 30 x 30 y 17, ¿vale? Medía 7, 5 y 5 a cada lado. La pegáis aquí y ahora vamos a pegarle, vamos a doblar esto hacia acá y este hacia acá. Y vamos a pegarlo así. Pegamos primero el centro y luego vamos ajustando los laterales. Marcamos aquí esto bien y así. Y la otra exactamente igual, la parte de abajo exactamente igual. Cuando lo tenemos así pegado, le vamos a dar la vuelta y vamos a marcar aquí, bien marcado, los 2 milímetros del lomo, en este lado y en este. Así. Así. Y así. Es como si dobláramos aquí y dobláramos aquí, ¿vale? Yo le voy a echar un pelín de cola ahí, para que eso ajuste, y aquí. Y vamos a pegarlo así. Que seque bien eso ahí, así. Lo abrimos un poquito, ahora luego se quedará pegado, ¿vale? Luego cuando presionemos se quedará pegado. Y ahora vamos a cortar una cartulina que va a tapar todo esto. Pues cogéis aquí, marcáis con un lápiz, sin que sobresalga, ahí y ahí. La cortamos y se la vamos a pegar encima. Vale, y como ya tenemos esto reforzado, si sobra algún trocito lo quitáis. Vale, vamos a cortarlo un poquito en diagonal estas esquinas para que luego no se vean en el álbum, ¿vale?
Y ahora las tapas las vamos a pegar aquí. ¿Vale? Vamos a dejar, nada, 1 milímetro separado para que luego no roce. Y las vamos a pegar ahí. Bueno, vamos a esperar a que seque bien esto. Vamos a ponerle unas pinzas para que esto quede bien pegadito. De todas maneras habéis visto que le he puesto un poquito de cinta de doble cara extra fuerte justo en la línea donde quería pegar el borde de la tapa. Vale, vamos a esperar a que seque bien esto para luego poder doblar en condiciones y que no se nos rompa. Aquí podemos ir marcando ahora que está húmedo un poquito. Así. Porque por ahí va a ir doblado luego hacia adentro nuestras tapas. Así. ¿Veis? Ya está la estructura de nuestro álbum. Vale, vamos a esperar a que seque bien todo esto y vamos a continuar con la espina. Vamos a hacer la espina. Y para hacer la espina necesito una cartulina que mide 22,4. Ya sabéis, nuestro álbum mide 23. Le voy a quitar 3 milímetros abajo y 3 milímetros arriba. Entonces va a medir la altura de la espina 22,4 y de ancho para hacer la espina necesito que la cartulina mida 34 centímetros. 22,4 por 34. Y empezamos, hay que dejar, al principio vamos a dejar 5 centímetros. A ver, coja. Vale, entonces me pongo aquí a ver, aquí. Dejo 5 centímetros y voy a marcar a 6. Bueno, he marcado a 5, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21, a 22, a 23, a 24, a 25, a 26, a 27, a 28 y a 29. Y me tienen que quedar otros 5 centímetros, ¿vale? Marco desde 5 hasta 29 y me quedan 5 centímetros aquí y 5 centímetros aquí. Vale, vamos a dar un poquito de forma. Es una espina doble, entonces de las dobleces dejo, a ver, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4 y 1, 2, vale. Entonces, donde empiezan las dobleces, cojo 1 centímetro, 2 centímetros y aquí marco. Marcarlo bien. Y esta sería nuestra primera espina. Así. Dejo 1 centímetro y cuento 1, 2 y por aquí vuelvo a doblar. Doblar siempre de forma exacta, ¿vale? Para que no salga la espina torcida. Y aquí marco los 2 centímetros para allá y los 2 centímetros para acá. Y ya tengo mi segunda espina.
Vamos a por la tercera. Dejo un... Voy a quitar esto, voy a borrar esto. Dejo 1 centímetro, 1 y 2 y doblo. Y por aquí sujeto y doblo los 2 centímetros para allá y los 2 centímetros para acá. Y ya llevo 3 espinas. Dejo 1 centímetro, 1, 2, doblo. Marco 2 centímetros para allá y 2 centímetros para acá. Ya llevamos 4. Dejo 1 centímetro, 1, 2, doblo. Sujeto por la doblez, 2 centímetros para allá y 2 centímetros para acá. Y ya tengo mis 5 espinas para mis 5 hojas que va a tener el álbum. Mi álbum va a tener 5 hojas. Y estas son las 5 espinas. Las voy a marcar bien. Así. ¿Vale? Me quedan 5 centímetros aquí, 5 centímetros aquí. Voy a pegarla. Esto ya lo voy a pegar a cámara rápida. Ya está nuestra espina aquí súper pegada, ¿veis? Cómo ha quedado de bien. Y ya tenemos preparada nuestra espina para pegar en el lomo del álbum. Esta espina va a ir pegada. Va a ir pegada aquí. ¿Vale? Esta espina va a ir pegada aquí. Así. Así. ¿De acuerdo? Esta espina va a ir pegadita aquí. Vamos a pegar la espina bien centrada en el lomo. Echamos bien de cola, de encuadernar. Le vamos a echar aquí hasta el primer, como 1 centímetro, y luego le vamos a echar al resto para que vaya pegando poco a poco y en la junta de los cartones. A ver, yo creo que esto ya está. Centrarla bien. Para centrar la espina yo he marcado el centro del lomo, ¿vale? He puesto aquí un puntito a 3,5 y a 3,5. Y ahora, como hay 5 espinas, la espina del medio la hago centrar con voy a pegar lo que es la espina al lomo y luego voy a pegar esto que está al aire todavía, porque lo que quiero es marcar bien y que no me tire la cartulina. Aquí y aquí. Así. Por ahí y por aquí. Y ahora le echo al resto. Bueno, pues ya está pegada la espina. Lo único que no he quitado, pero lo podemos quitar ahora, es el piquito del último centímetro, ¿vale? Vamos a quitar el piquito del último centímetro. Ese.
quitarlo antes vosotras, antes de pegar la espina. No pasa nada, se puede quitar después, pero es más incómodo. Vale, vamos a dejar bien secar la espina para que esté segura. Y mientras vamos a pegar los lazos. Para pegar los lazos, que yo voy a pegar este entre dos de algodón, pues lo mismo, mido el centro. Son 11,5, marco aquí el centro. Le voy a poner una tirita de extra fuerte para sujetarla. Bueno, le voy a poner 2. Es muy estrechita, así. Y la pegamos en el medio. Calculamos el medio y la pegamos. Y luego ya la tapo con otra cinta de doble cara, así. Y ahora aquí igual. Medimos el medio, 11,5. Cinta de doble cara para sujetar el lazo. Pegamos aquí al medio. Comprobamos que está bien, así, perfecto. Y lo tapamos con otra cinta de doble cara, los bordes, así. Bueno, pues ya está puesto nuestro lazo, ¿veis? Y ahora, para que no se os vean todas estas cartulinas que vosotros, bueno, yo al final lo corté recto porque tuve que volver a repetir esto, pero vamos, da igual, si está cortado en diagonal. Aquí vamos a cortar unas cartulinas rectas, pero completamente rectas, que van a ir desde el pliegue de la junta de los cartones hasta el final. Pero va a ir muy al borde, porque luego ya el papel decorado ya sí lo vamos a poner 4 milímetros más pequeño. Pero este lo vamos a intentar cortar muy al borde, ¿vale? Así, medimos, cortamos y pegamos muy al borde. Siempre que nos dé juego para abrir, que no se nos quede ahí pegado el cartón un poquito más para la derecha. Así, medimos exacto y vamos a pegar un cartón blanco aquí y otro cartón blanco aquí. Pues vamos a ello.
ya está nuestro álbum completamente forrado por todos los lados con nuestra cartulina por dentro para empezar a decorar. Esta cartulina muy al ras para tapar todos los trozos de cartulina del forro del lomo, de la espina, y nuestra espina pegadita, ¿vale? Y entonces ahora ya vamos a empezar a decorar todo lo que es la estructura.